Pónganse de pie, por favor. Y María Hortensia, pase por acá, por favor, para que te pueda reprender delante de todos. Querido Dios y Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar a este lugar para escuchar más de ti, Señor. Te pido que tú nos des sabiduría e inteligencia de lo alto y que esté bendiciendo a nuestro pastor para esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, se pueden sentar. Estamos en 1 Juan. Los que vienen tarde, lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a poner a Oscar en la puerta con una canasta. Y para entrar en la clase le tiene que pagar una multa por estar tarde. Eso es como vamos a levantar fondos para las necesidades del instituto o para comprar postre. Creo que donde estábamos martes es terminando con odio, con la doctrina de odio, y ahora quiero enseñar sobre levadura, una palabra seorca, que significa una porción de la masa que sobraba, que está dejado a fermentar y llega a ser ácido en carácter y después está mezclado con la harina nueva. Hace varios años mi esposa todas las semanas hizo pan de esa forma, ahorrando un poquito del pan, de la masa y en la heladera, y añadido la próxima vez es para leudar a todo. Pero después en hebreo tenemos una palabra masa que significa dulce pero sin levadura. Aparece en Hebreo 10:12. Estos son los términos para fermentado. Pero con la ley mosaica era prohibido completamente el uso de levadura en el oficio del sacerdote. Los sacerdotes nunca podrían usar levadura. En Levítico 2:11 significa una ofrenda que era de un tipo de pureza, pero levadura que causa desintegración y corrupción simboliza maldad. Por eso cuando Jesús habló de la levadura de los fariseos, estaba hablando de su doctrina que va cambiando la naturaleza de la iglesia entera. En Amós 4:5 habla de ofrecer un sacrificio, pero con levadura. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queráis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, en la iglesia, dos cosas distintas. La ley permite su uso con la ofrenda de los panes nuevos presentado en Pentecostés, en Levítico 23:17, también en
7:13 en conexión con la ofrenda de alabanza, permite el uso de levadura. Pero en los dos panes que fueron, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? Tengo que comprarme un diccionario más amplio. Los panes que fueron usados para saludar, y eso es lo que hicieron es con los panes, saludaron delante de Dios. Con esos, con harina fina, que es típico, es ejemplar de la iglesia del Nuevo Testamento, no podrían tener levadura. Eso es 1 Corintios 12 y 13, Hechos 2, 1 a 4. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay pecado en la vida del creyente. Significa que está representado por la levadura que manifiesta malignidad o maldad en el cuerpo de Cristo, pero que fue juzgado en su muerte de Jesucristo. Sus pecados fueron juzgados en la cruz. Entonces la levadura, la naturaleza pecaminosa, pero Jesucristo juzgaba esa naturaleza en la cruz. Pero los dos que fueron prohibidos a tener levadura, esos representan la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. Entonces, pecado, una parte de la vida del creyente, pero juzgado en la cruz, es representada por las ofrendas con levadura, pero ahora el creyente lleno del Espíritu Santo, los panes en que fue prohibido la levadura, que representa la persona que está andando en luz con la naturaleza pecaminosa y vieja, experimentalmente crucificada y enterrado, aunque todavía lo tenemos. Está hecho no efectivo o no activo en su vida. Esa es la obra de la cruz, haciendo la naturaleza vieja no activa en la vida del creyente cuando está lleno del Espíritu Santo, tomando su cruz, que significa reconociendo que Cristo completamente trató con esa naturaleza, pagando sus pecados personalmente, pero a la vez crucificando quien es naturalmente. Para que el creyente ahora no tiene que pensar de sus fracasos y pecados pasados, porque esa parte de su vida está crucificada y la vida que ahora vive es Cristo en mí, Gálatas 2:20. Entonces, el creyente puede decir, cuando lleno del Espíritu Santo, no viviendo en ningún pecado conocido, viéndose crucificado con Cristo, puede decir que en sí no hay pecado. Ahora, sé que para la mayoría eso parece orgulloso. Si uno dice, no tengo pecado. En el momento que está lleno del Espíritu Santo, andando en luz, estoy repitiendo por un propósito, tomando una cruz, en ese momento, experimentalmente, el creyente es perfecto. Y si por un fallo momentario peca, enseguida puede rápido estar devuelto a su experiencia de comunión con Dios por arrepentir y reconocer que ese fallo también es uno de los millones que fue crucificado con Cristo y pagado por Cristo.
Entonces, primero tenemos la levadura de doctrina pecaminosa o doctrina infectada. En Mateo 16, 12, también 13, 33, cuando la levadura de esa doctrina fue mezclada en la masa por la mujer falsa, que habla de la novia falsa de Jesucristo, poniendo levadura, doctrina falsa en la iglesia, causando que no tiene la pureza que es el deseo de Dios, pero siéndole dado, ahora no es la pureza de ganar almas, pero es otras cosas como tener un templo lujoso y aparecer bien al mundo y realmente estar inidentificable del mundo porque no hay diferencia. Es la levadura de doctrina falsa que enseña que es por medio de nosotros mismos. Es un cuadro de la iglesia haciendo bien, pero de golpe el sistema de Babilonia invade. Puede ser que está predicando bien, pero ahora en la iglesia de Spurgeon, ¿quién sabe quién es Spurgeon? Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores. Tenía en Inglaterra una iglesia inmensa. Esta noche tiene 45 miembros. Por causa de que después de que él murió, cuando fue al cielo, los que le seguían empezaron a diluir la pureza de lo que predicaba. También otros, como el Dr. Lloyd Jones, que era otro predicador que escribió comentarios. También su ministerio es prácticamente la nada. También G. Campbell Morgan. Todos ellos, Moody, que tenía una iglesia grande en Chicago, ahora es, bueno, la verdad es que sigue siendo grande, pero lamentablemente su doctrina es muy diluida de lo que era anteriormente. ¿Por qué? Levadura. Algo que dice que podemos tener una buena iglesia, pero sin el precio de la cruz. Sin el precio de buena enseñanza, sin el precio de estar odiado por el mundo. Y decíamos hace recién que cualquier iglesia que realmente está haciendo lo que debe hacer, que está bien con Dios, no estará bien con el mundo. Si la iglesia está bien con Dios, márquelo, no estará bien con el mundo estará ofendido, el mundo que es bajo el dominio de Satanás atacará a esa iglesia. Márquelo bien, tarde o temprano, la iglesia que está haciendo su trabajo estará perseguido. Ahora, algunos acá tienen complejo de persecución. Cada vez que alguien está hablando a otra persona, se piensa que está hablando de sí. Si yo estoy hablando con Oscar y tú me veas hablando con Oscar, piensas que yo estoy hablando de ti. O si no te saludo, está perseguido. Esa no es persecución. Eso se llama emoción que resulta en ideas locas y que terminan con problemas orgánicos. Muchas enfermedades por causa de que gente no sabe pensar correctamente. Siempre tienen ojos en gente y no en Dios. Tienen sus ojos en sus problemitas que no son nada más que uñas rotas. Lloran más como sobre una uña rota, se pensaría que es el fin del mundo. Bueno, el pastor no me saludaba. Probablemente si es lleno del Espíritu Santo, por causa de que Dios está tratando con algo en su vida, no te va a saludar por 2 semanas más, tampoco. Pobrecito, perseguido. Perseguido es cuando está alguien esperando en cada rincón para matarle. O por lo menos matar su reputación.
Una iglesia que se quemaba, que fue prendido fuego por alguien que se enojaba por causa de que su esposa se congregaba en esa iglesia, un hombre que tenía un problema con alcohol, prendió fuego a la iglesia y se quemaba a cenizas. Esa es persecución. Una mujer que da donación de $2 millones con direcciones en cómo debe estar gastado esa plata para construir un santuario nuevo, un centro de deportes, todo escrito como ella quiso tener usada la plata, y después tiene cambio de mente porque está presionada por su familia, que va a perder sus hijos y su herencia, que era algo como 17 millones más que todavía tenía. Entonces cambia su mente y va al juez, que está probablemente pagado, para hacer un denuncio que ella fue engañada de su plata. Esa es persecución. Persecución es cuando un artículo aparece en el diario que tiene en un parágrafo 21 mentiras. Esa es persecución. Alguien que no le saluda, alguien que no le reconoce, esa no es persecución. Creo que eso es claro. ¿Quiere que predico más? Ya me mojé una camisa, puedo hacer 2 si quiere. Y después voy a subir un ómnibus aire acondicionado para viajar a Córdoba y pasar unos días con mi esposa y posiblemente pescar unas truchas. Entonces, familiaridad es un peligro a una iglesia tal como esta. Volver familiar con lo que es que tenemos. ¿Cuántos fueron a la conferencia en Chile? ¿Cuántos han estado en otras conferencias de iglesias? De otro tipo de iglesia. ¿Era igual? No. ¿Era igual? No. ¿Era igual? No. ¿Quién más? No, ni ¿Nada que ver? nada que ver, nada que ver. ¿Has estado en otras conferencias de iglesias? Ok. ¿Alguien más? ¿Vos? Primera vez. Qué bueno, sí, dicen. Ahora, espero que reconozcamos que la razón que es nada que ver es por causa de que es algo que Dios está haciendo que es muy inusual hoy en día. Sin decir que otras iglesias no están haciendo buen trabajo, sí, Dios está usándolos. Siempre estamos dando gracias al Señor por la obra de otras iglesias en evangelizar y ganar gente a Cristo. Eso va sin decir. Pero hay que entender que cuando nosotros no reconozcamos que esto es un gran privilegio, estar en un ministerio donde puede tener 10 y 9 comunicadores de la palabra de Dios. ¿Había desacuerdo entre ellos? No. ¿Escuchaste algo de discordia entre ellos? No. ¿Alguien que dijo algo para insinuar que lo que dijo otro era equivocado? No. ¿Habían unidos todos lo que dijeron ellos? Sí. Después les pago. No, pero no tengo que pagarles. 19 que están de Chile, de Ecuador, de los Estados Unidos, de Argentina, y todos están diciendo una sola cosa. ¿Por qué?
porque es algo que Dios está haciendo con que nunca podemos estar familiar, que es una obra de Dios, lo hemos dicho. Si esta iglesia es de Dios, andará, si no, va a desaparecer de sí mismo. Pero después de que el ministerio perdió una propiedad que valía $2 millones, todos los enemigos dijeron la misma cosa, estaban tomando champaña, literalmente, festejando en la propiedad que robaron de nosotros con un juicio injusto, tomando champaña porque ahora es el fin del ministerio. Hemos destruido mayor gracia. Ese mismo año, otro equipo más que va al campo misionero, más personas en la iglesia, radio que alcanza más lugares. ¿Por qué? Gamaliel dijo al Sanhedrin que cuídate, porque si es Dios, nada puede hacer en contra. Y si no es de Dios, va a desaparecer de sí mismo. Pero levadura de familiaridad puede destruir un ministerio tal como este, o cualquier otra donde Dios está trabajando. Familiaridad en no reconocer que esto realmente es una obra de Dios, en no reconocer que donde yo estaba en un pozo de pecado y no tenía ganas de hacer nada con mi vida, sin propósito, en camino a una vida que puede ser que hubiera estado una buena vida conforme a lo que dice el mundo, pero sin propósito eterno. Ahora tengo un propósito. Ahora tengo un propósito en que Dios me va a usar. Ahora tengo algo en que puedo decir que yo estoy siendo usado por Dios. No podemos estar familiar con eso, porque es una forma de levadura que puede destruir un ministerio. En 2 Reyes 4, 39 y 40 fueron en el campo y buscaron unas viñas salvajes para poner en la olla, y el profeta gritó: hay muerte en la olla. Entonces pusieron harina y después podrían comer todo lo que quisieran. Y la harina significa, en Levítico 2, es una parte de la ofrenda de harina que representa la vida refinada y perfecta de Jesucristo en su unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Dios 100% Dios y 100% hombre. Bien, la unión hipostática. Dios siendo hombre, hombre siendo Dios. Y eso significa la harina. Pero en lo original, cuando ellos tenían harina, habían en bloques duros, tenía, chunks. Yeah. Trozos duros. Entonces fue puesto en una bolsa y con cadenas pesadas fue golpeado para romper todo eso hasta que estaba muy finito. Y eso es ejemplar de la vida refinada de Jesucristo, quien vivía sin pecado. Es la ofrenda de harina. Ahora, eso significa la vida de Jesucristo, la vida de Dios ahora viviendo en nosotros. Después en Lucas, capítulo 8, tenemos la levadura de Herodes.
también en Mateo 22, 16 a 21, Marcos 3, 6. La levadura de los saduceos, que era el racionalismo, que negaba la resurrección. Los saduceos no creyeron en vida después de esta. Eso es Marcos 16, 6, Lucas 12, 1. Después la levadura de los fariseos, que era religión y ritual, Mateo 16, 6 y 12, 1. La levadura de los de Galacia, legalismo en vez de gracia, en Gálatas 5, 9, una forma de levadura. Legalismo, la energía de la carne para producir una vida piadosa, pero sin gracia. Finalmente, la levadura de los corintios fue inmoralidad o licencia en 1 Corintios 5, 6 y 7. Formas de levadura que puede llegar a una iglesia para diluir su pureza y para robar la iglesia de alcanzar el propósito para que Dios la tiene en el mundo. Y la cosa importante es que muy poca levadura es necesaria. Cuando haces pan para 1 kilo de harina, ¿qué cantidad de levadura se necesita? 50 gramos. 50 gramos para 1 kilo de harina. Muy poco, pero es suficiente para leudar toda la masa. Entonces, muy poca impureza en la iglesia, si está dejado a tener su efecto, puede afectar toda esa iglesia. Eso es el porqué el pastor de vez en cuando es rojo en la cabeza y bautizando las primeras 2 filas por aspersión sobre pecado. ¿Por qué? Para que no entra levadura en la iglesia, para que se mantiene puro. Eso es el porqué. Después de algunos mensajes, todos dicen, bueno, me siento lleno de flechas. Bien, está bien. Probablemente en el próximo mensaje o normalmente antes del fin de ese mensaje viene la unción, what's the word for ointment? Sí, ungüento para sanar, para curar, donde están todo agujado por las flechas. Pero, ¿por qué? Para que no entre levadura. Tú también tenemos que estar siempre, no siendo introspectivo, pero dispuesto al Señor para que me muestre si hay tendencias en mi vida de dejar entrar levadura. Algo que puede afectar mi capacidad para una vida llena del Espíritu Santo y una capacidad para cumplir el propósito de Dios que tengo. Y si no está tratado, lo que pasa es que empieza a tener su efecto. Una cosa que he notado, porque yo también he hecho pan de vez en cuando, es cuando se pone la levadura, y no es que se pone la levadura y enseguida se infla el pan, se requiere tiempo. Bueno, es así, si una cosa no está tratada, de a poco empieza a tener su efecto, y ahora lo que pasa es que ahora falta, después falta poco más, después falta aún más, ahora
tiene ideas acerca del ministerio que, bueno, no lo necesito. Después, ideas acerca de la palabra de Dios, que puede ser que no es como yo pensaba anteriormente, la palabra inspirada de Dios. Y en el fin, cuando ha tenido su efecto, ahora está controlada por esa levadura y se encuentra completamente fuera del plan de Dios para su vida. Si falta paz, sea abierta al Espíritu Santo para que le muestre si es algún tipo de levadura que necesita estar tratada en su vida. ¿Ok? Señor, bendice esta clase. A cada uno pedimos gracias por la atención. A pesar del calor que hay, bendice también la clase que sigue. Y bendice cada uno. Presérvenos, Señor, de estar afectado por lo que es que Satanás siempre está intentando hacer. Y eso es no destruir y robar de nosotros nuestra salvación, porque Él sabe, Satanás sabe que la doctrina de seguridad eterna es correcta, pero intentando a desviarnos en cosas que realmente no tienen valor, a causarnos a pensar en cosas que realmente no glorifican a ti, que no edifican, a pasar tiempo pensando y haciendo cosas que realmente no son por propósito eterno. Ayúdanos, Señor, en identificar esas áreas en nuestras vidas y después, por medio de tu palabra, tu gracia, tu misericordia y tu palabra, quitar de nosotras esas cosas. Pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.